Lo prometido es deuda. Estamos ahora con Guillermo Alberto Loruso, ex detenido desaparecido, cofundador junto con Jorge Watts y algunos otros compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y un referente desde hace varias décadas del movimiento de derechos humanos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bien, bien, con mucho gusto de estar acá, pudiendo conversar con tus oyentes, con vos y los oyentes, por supuesto. Bueno, vos sabés que sos siempre bienvenido acá a la radio. Bueno, me alegro, Guillermo es es un un honor. hombre que ha transitado la historia de nuestro país siempre con la bandera de los derechos humanos, una bandera tan vapuleada y siempre resurgida, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema de los derechos humanos en la Argentina hoy? Bueno, está en una situación de cierta forma compleja porque tenemos reminiscencias de nuestro pasado, de lo que fue, yo considero, una derrota de sufrida durante la dictadura cívico-militar, por un lado, y por otro lado con un gobierno con algunos puntales negacionistas, eh, con afanes reivindicatorios de lo que fue el peor genocidio que hubo en nuestra patria. Eh, Creo que es un momento en que más que nunca tenemos que denunciarlos, tenemos que historiar, tenemos que recordar, tenemos que recordar lo que a veces a algunos les parece antipático, pero tenemos que recordar de una forma crítica toda nuestra evolución, con el sentido de poder aprovechar, de mejorar, aprovechar las experiencias vividas, ¿no? Y reivindicar a los compañeros desaparecidos desde ya y a su lucha, pero sin ponerlos en un pedestal. No, eso no creo que sea beneficioso, no ayuda a un sentimiento crítico que colabore eh, con recoger los frutos de lo que fue toda esa experiencia que para mí nació, por ponerle una fecha, digamos, en el año 69, donde se impulsa todo un movimiento social de protesta, de reivindicaciones, etcétera, 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 en un increscendo. El Cordobazo, Bueno, a partir del Cordobazo, sí, sí, a año partir del Cordobazo. 69. De allí fue en un increscendo todo el movimiento social, con sus más y con sus menos, eh, con sus golpes, con sus pequeños retrocesos a veces, pero creo que de allí en adelante, digamos, fue creciendo, creciendo hasta que vino el golpe del 76, que no vino a combatir a las organizaciones armadas, sino que vino a destruir a todo tipo de oposición, que en ese momento no estaba representado por las agrupaciones armadas, aunque yo reivindico también a las agrupaciones armadas. Pero bueno, no sé si querés que me explaye. Vos hablaste de ver la historia con un sentido crítico. ¿Qué cosas tendrías que criticar de aquella época? Bueno, yo le criticaría, En general, no estamos hablando en todos. claro, digamos, no podría hacer críticas sin tomar algunos ejemplos de lo que fue la militancia y lo que llevó eh, al triunfo, a los movimientos revolucionarios. Eh, por ejemplo, en el año 50 y pico, 60, se dio en Vietnam del Norte toda una lucha revolucionaria. Esa lucha revolucionaria tomó en principio
perfiles que tenían que ver con las formas guerrilleras, con formas no estructuradas. Y a raíz de esto, los franceses tomaron una decisión que fue la de llevar a los combatientes vietnamitas a salir de esa postura y tener que ofrecer una batalla franca y derrotarlos. Por eso crearon una enorme fortaleza en Dien Bien Phu. Ujú. Con lo que no contaron fue con la inventiva de los, primero, bueno, de aquellos que estuvieron al frente de esa lucha. En el campo militar fue, si no, mal no me acuerdo, el general Yap. Sí. Y, Nguyen Yap. ¿cómo? Nguyen Yap. Yap. Es difícil de pronunciar porque tiene una N adelante, sí, ¿viste? No. te lo dejo a vos. Sí. Sí, así si te equivocas vos, si no yo. Y bueno, y tenía también a su líder político, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, desde ya. Pero ¿qué es lo que hace Yap? Yap lo que hace es ir trasladando los elementos necesarios en pequeñas unidades, desarmaba las piezas de artillería y las armaba en las inmediaciones de Bien Phu, etcétera, etcétera, hasta que da una batalla de 50 y pico de días y derrota a los franceses. O sea, los derrota en batalla abierta, inclusive. Hace el cerco del Dien Bien Phu y lo derrota. Le corta los suministros y lo derrota. ¿Y yo por qué le presto atención a esto? Por dos factores, cuanto menos, dos factores importantes. Uno que creo que quizás sea el más importante de todos es porque se nota como fundamental para la derrota del enemigo la participación popular. Cuando el ejército represor ataca a posteriori, ¿no? Estoy hablando de los años siguientes, hasta la liberación de Vietnam del Sur, hasta la liberación total, pero en toda esa guerra que se va prolongando, cuando ataca las aldeas, cuando las incendia, no estaban equivocados. O sea, fue monstruoso, pero no equivocado. Porque estos aldeanos, mujeres, chicos, viejos, eran el apoyo imprescindible para la guerrilla. Eran parte de una sociedad que estaba en guerra contra el invasor, contra el enemigo. No estaban equivocados. Lo único que estaban equivocados es que con ese salvajismo no se podía ganar la guerra contra una sociedad movilizada. Cuando digo sociedad movilizada, digo el combatiente con armas y la sociedad civil apoyándolos sin reparos. ¿Vos estás diciendo que en la década de 70 en la Argentina lo que faltó fue eso? Yo estoy diciendo que hubo, a ver si recordamos un poco, algunas autocríticas que me parecen importantes. La de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh clamó ante la dirección política por una autocrítica contra ciertas tendencias militaristas y no fue escuchado. Yo me refiero a esto. O sea, cuando existe un periodo de auge y vas a la confrontación, y ese periodo, por el motivo que fuera, que podemos verlo o no, se revierte, tiene que venir un periodo que es un periodo inverso, ¿sí? De repliegue. De repliegue de las fuerzas
de no exponer las cosas que su conducción de ese momento desoyó. ¿Por qué? Porque hubo un criterio Bueno, Montoneros militarista. planeó la contraofensiva, la famosa contraofensiva, ¿no? En un momento en el que era imposible en la Argentina hacer nada. Eso fue 2 años después Claro, de la muerte de Walsh, porque Walsh emite su carta, su tan importantísima carta, precisamente al año exacto, sí, que fue el día de su muerte, ¿no? O sea, sí. él logra distribuir algunos ejemplares de esa carta y después caen en la emboscada de acá de Entre Ríos. Esto fue al año, quiere decir que ya la autocrítica se desarrolló con anterioridad a marzo del 77. Él ya venía en esto, junto con otros, digamos, por dar un ejemplo. O sea, el tema es eh, no pasar por alto las experiencias vividas. Ahora, esto no tiene, te lo pregunto, es una pregunta absolutamente abierta. Esto no tiene una doble interpretación. ¿Por qué? Porque hay compañeros que dicen, compañeros de aquella época que dicen, teníamos armas pero no teníamos apoyo popular, y hay otros que te dicen, teníamos apoyo popular pero no teníamos armas, ¿no? Es decir, como que hubo dos corrientes en el movimiento revolucionario en aquella época, unos que apostaban todo al foquismo y a la lucha armada independiente del movimiento de masas, independientemente de la lucha del pueblo, y otros que apostaban todo a la lucha del pueblo y que las armas vinieran en otro momento. Este debate es un debate que creo que todavía hoy persiste, ¿no? Yo creo que el debate persiste porque hay, eh, conozco esas opiniones, hasta no hace mucho tiempo tuve que, bueno, no tuve, debatí de alguna forma con algún compañero que dijo que eh, por un hecho posterior y traumático del partido, un hecho que se dio Perdona, ¿de qué partido? de lo que fue vanguardia comunista a Ujú. posteriori, ¿Y qué hoy es? el Partido Revolucionario Marxista-Leninista, Ajá. PRML. Bien. Sí, algunos compañeros acá, incluyéndote, hemos traído al piso para que hablen de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en alguna oportunidad eh, escuché que, por algún compañero, escuché decirle que en determinado momento hizo falta dinero para, para comprar armas. Y yo le dije que en ese momento no faltó dinero para comprar armas, sino que se lanzaba la idea y desgraciadamente se llegó a concretar en alguna medida, pero se lanzó la acción hacia una lucha armada, para lo cual evidentemente iba a hacer falta mucho dinero. Pero no hay que invertir las cosas. O sea, puede ser que te falte dinero para las armas, pero lo importante es la decisión política, si es el momento y hasta dónde, porque no hay dinero que alcance, siempre te va a faltar para las armas. Por eso Montoneros hizo las expropiaciones que hizo, algunas muy conocidas, famosas y demás, en las que entre otras cosas participó nuestra actual ministra de Seguridad. Claro. Eh, ¿Pero por qué? Porque era necesario para el desarrollo en ese momento de la lucha armada tener armas. Pero lo más importante no es tener armas. Lo más importante es la conciencia política de la sociedad que te acompañe.
y precisamente a lo que apuntaba Walsh era al hecho de errores que él consideraba, y yo en eso estoy de acuerdo, como fue la clandestinidad, porque fue la clandestinidad de los que podían estar clandestinos. Claro. Pero el militante de base, el militante que siempre dio la cara, no podía desaparecer de su trabajo, de su familia. Bueno, nosotros acabamos de hablar porque se ha cumplido el aniversario más de la Noche de los Lápices, Así ¿no? es. En donde todos esos compañeritos que tenían 16, 17 años fueron secuestrados y asesinados por los milicos por el circuito Camps, Así ¿no? es. Eso no, claro, eso no se podían borrar a ningún lado. Pero sacándonos de ahí, sacándonos de la década del 70, de todo este debate, que a lo mejor es muy específico y es muy teórico para la mayoría de los oyentes. La semana pasada la policía agació a una nena de 10 años, ¿no? Amén de todos los jubilados, amén de los palazos, etcétera, etcétera. Hay una, ¿Hay una vuelta de tuerca en el aparato represivo, en la represión del gobierno de Milei? ¿O es más de lo mismo? ¿Cómo lo ves ese tema? Eh, ¿O pasó siempre? Yo no recuerdo que hayan caseado a una nena de 10 años nunca. no, no. Veamos, nosotros tenemos a esa Bullrich a la que mencionábamos antes, al frente del aparato de seguridad. No nos olvidemos que ella es la responsable de la desaparición y muerte de Maldonado y después la de Nahuel. O sea, eh, tenemos a este personaje que de alguna forma se mantuvo impune de la justicia y que hoy está encaramada en uno de los más altos estratos de lo que es el aparato de gobierno. Y aparentemente, hasta ahora no se puede decir lo contrario, absolutamente apoyada por Milei y compañía. O sea, una de sus piezas claves es esta señora. Entonces ella se está moviendo a su piacere. Pero ¿qué pasa? A su piacere es de una brutalidad inédita. Además que se demuestra en lo limitado de sus condiciones culturales, de sus condiciones políticas, de su falta, diría, hasta de verbo para expresarse, para comunicarse, pero no le falta, eso sí, esa crueldad necesaria como para castigar siempre a los que ya la sociedad tiene como más castigados, o sea, a los pobres, a los jubilados, a los trabajadores bajo relación de dependencia y a los trabajadores fuera del aparato formal, siempre contra ellos. Y en eso va en consonancia con Milei, porque Milei hace muy poquitos días está en la Unión Industrial y les dice que su acción es para llenar los bolsillos de ellos. Lo dice así, literalmente, o sea, Hay como un alarde de impunidad, ¿no? absoluta, absoluta. O sea, esto se le criticó mucho a Perón en una época y se le criticó con justicia que él dijera en una reunión en los comienzos del peronismo, creo que de la Bolsa de Comercio o algo así, que él era uno de ellos, que él también era un hacendado, un terrateniente, tenía hasta ahí paró. Pero ahora se va muchísimo más allá y los que están en el campo antipopular aplauden. Esto ha desconcertado al campo del pueblo porque da la impresión de que hay un gran desconcierto en las fuerzas populares, ¿no? Sobre todo en sectores del peronismo, de lo que se llama, lo que ellos llaman el campo nacional y popular, ¿no? Es Yo creo como que no saben para dónde ir, ¿no? O no sabemos para dónde ir. yo creo que el campo nacional y popular
no tienen una línea divisoria clara y lineal. Yo te diría que durante mucho tiempo, sobre todo en las inmediaciones de la muerte de Perón, digamos, el radicalismo, y antes también, ¿no? Obviando cierto apoyo a lo que fue la Revolución Libertadora, que tuvo hechos que para mí son trascendentales, donde también se ve ese desconcierto, porque vos fíjate lo que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, 300 y pico de víctimas y mil heridos. ¿Y cómo no se va a desconcertar la sociedad si un referente de los derechos humanos, un referente de las conquistas, o por lo menos de la lucha en favor de los desposeídos y de los trabajadores, que fue Palacios, es embajador en Uruguay de ese mismo grupo represor, para colmo, con el nombre siempre usurpado de Libertadora. Y ahora venimos con la libertad. La libertad, ¿qué es esto? La libertad, sí. La libertad viene de allá. Pero me imagino que a pesar de algunas razones del Partido Socialista, se le había quemado la sede y la biblioteca de la Avenida de Mayo al 2300 aproximadamente, durante el gobierno peronista. Esto fue porque había explotado una bomba en Plaza de Mayo, etcétera. Pero a pesar de esto, o a consecuencia de esto, ese mismo Partido Socialista le brinda a su principal referente a esa revolución asesina, a la revolución libertadora. ¿Cómo no se va a desconcertar el pueblo que seguía a esa agrupación? ¿Y hoy quiénes serían los traidores? Pero vos fíjate que lo que te estoy tratando de decir es que yo no excluyo al radicalismo de las fuerzas populares y nacionales en su historia, por lo que es su historia, salvo este bache en el que en Braden o Perón se alinean con Braden, y el Partido Socialista, que a pesar de su trayectoria apoya a la Revolución Libertadora, pero no puedo dejar afuera al Partido Socialista con todas sus idas y vueltas y sus componentes, ni al radicalismo del campo popular y nacional. Ahora, vos fíjate qué papel viene desarrollando el Partido Radical y el Partido Socialista en estos últimos años. Absolutamente a favor del principal endeudador que hemos tenido últimamente, que ha sido Macri, que es el monje negro que está ahí atrás dando vueltas. Ese de tonto sí que no tiene nada, de perverso tiene mucho, de tonto no. Pero yo lo sumo al campo popular. Vos decís que están desconcertados, sí que están desconcertados. Vienen de un desconcierto antiguo, pero ¿cómo no voy a considerarlos dentro del campo popular? O sea, uno puede estar en contra de Alfonsín por muchas cosas. Yo, si lo he criticado a Alfonsín, sobre todo por su amnistía a los asesinos, que la compartió con Menem, en cierta forma. Pero, por otro lado, recuerdo perfectamente el clima de época de ese momento, cuando salíamos de la dictadura, y su toma de postura tenía que ver con los contextos. Que estábamos con un pie adentro y otro pie afuera, ¿no? Sí, pero yo no lo saco del campo popular, a pesar de esto, no lo saco. Y a los socialistas tampoco lo saco, a aquellos socialistas. Pero el papel que vienen desarrollando, ¿cómo nos van a confundir a la masa popular? ¿Cómo no la van a confundir? El peronismo mismo, ¿cómo no la van a confundir? Si está expectante, viendo de que se cumplan algunas promesas y son defraudados.
O sea, sí. A ver, una cosa es comprender y otra es justificar. Yo no justifico el voto a Milei, no lo justifico, pero lo comprendo. Son dos cosas distintas. El tema es revertir esta situación. Yo a veces me voy un poco para atrás, bueno, un poco porque yo soy de esa época de atrás, pero porque creo que allí viene la raíz de nuestro problema social, que viene que viene de lejos. Y yo creo que si no aprendemos de nuestra historia, de nuestros hechos, si no somos capaces de ser autocríticos, es que las cosas suceden y no le sacamos fruto, no le sacamos provecho. ¿Estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo? Sobre algunas cuestiones estamos dando vueltas, si es que no somos capaces, después de haber pagado los precios que se pagaron, porque digamos, si no fue barata, si no fue fácil, pero no fue barata ni fácil. No. Tenemos a nuestros desaparecidos, a los familiares que han pagado una enorme contribución a la patria y nosotros no podemos desaprovecharlo. Entonces tenemos que revisar y ser absolutamente autocríticos y ver qué nos deja de positivo para que, o sea, no con el sentido de replegarnos, darnos por vencidos, no, al revés. Es para aprender a vencer. Hay toda una idea, una corriente de ideas reaccionarias, por supuesto, que están planteando que el tema de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos y de los genocidios, etcétera, es historia antigua. Que ya pasó, que bueno, que está bien, pero que ahora es otra época, que ahora no pasa eso. ¿No? ¿Vos qué opinás sobre este tema? Yo opino que hay una pequeñísima parte de razón todavía en esto y hay una gran sin razón en esto. ¿Por qué? Esa pequeñísima parte de razón. Porque nosotros podríamos hablar también de el genocidio contra los pueblos originarios. Pero te digo más, tampoco habría razón, porque tenemos que luchar para que a los pueblos originarios se les dé lo que les corresponde. Y la gran oligarquía, las fuerzas reaccionarias, están siempre dispuestas y actuando para desposeerlos de lo que les corresponde. Ya sea individuos o grandes corporaciones internacionales que ocupan sus tierras, ya sea por intereses particulares, por extender las fronteras agropecuarias. Bueno, esto es lo que vos haces referencia, parecería ser una política de Estado que atraviesa varios gobiernos, ¿no? Desde ya, ¿por qué? Porque los factores de poder, los verdaderos factores de poder, no son factores de poder creados ahora. O sea, no nacieron de un repollo ahora, no, sino que vienen de siglos. Fijémonos lo que dejó el exterminio en que concluyó la campaña del desierto de Roca. Bueno, eso Bayer lo explica bastante bien en su trabajo, en su maravilloso trabajo, ¿no es cierto?, de la Patagonia rebelde, heroica, o algo así. La distribución de los grandes territorios, la esclavización de una parte importante de esa población que vino acá, que lo dicen las crónicas de diario La Nación, donde se separan a las madres de sus hijos, dejando a los chiquitos a ciertas familias y a las madres en otras familias para que sirvieran de personal
de ayuda hogareña, lo que fuera. Y a los varones hacer trabajos forzados en Martín García, lo que fue una masacre, porque además enfermos, mal alimentados, y sin condiciones como para sobrevivir, los que quedaban, que eran, digamos, lo que venía junto con los triunfadores de ese genocidio. Pero digamos, ni siquiera eso está fuera de la actualidad. Eso tampoco está fuera de la actualidad. Cuando se pretende, a veces tras una figura querida, en cierta forma, porque ha sido exitosa, porque nos ha gustado, el caso de Ginóbili, del basquetbolista. Y bueno, pero Ginóbili compró unas tierras que no eran, que eran tierras originarias. ¿Qué me importa a mí si yo podría haberlo apreciado porque formó parte de la generación de oro del básquet, la que logró que derrotáramos a Estados Unidos y tener nuestra medalla de oro? Al final la jodió, ¿no? Por la única vez. Pero en esto hay que ser concreto. Ni que hablar de los Benetton, de los Lewis y de lo que queda de esas enormes extensiones que se les dio a los Martínez de Oz, a los Peralta Ramos. Que hoy forman parte de grandes corporaciones. Exactamente. ¿No? Hoy ya no es el terrateniente de aquella época, tipo señor feudal. Hoy son empresas que... Gorbo Patel, que regentea muchas estancias, ¿no? Sí, que además hacen entrar a los equipos para la roturación de la tierra en los casos en que sean cultivos, ¿no? Principalmente soja, o las grandes manadas de ovejas o lo que fuera, traen equipos para las esquilas y demás. No es que den trabajo permanente a una gran cantidad de gente, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero ¿qué ocurre? Que, digamos, cuando yo lo que pretendo es, de alguna manera, desdecir esto de que sí hay ciertas razones y demás, yo me doy cuenta, en el avance del razonamiento, que esas razones son relativas. Dejemos eso relativo de lado, porque quizás dentro de 1000 años no podamos seguir con lo mismo. Dentro de 1000 años nadie puede saber, no podemos saber lo que va a ser de la Argentina, al menos dentro de 2 o 3 años, menos vamos a verlo dentro de 1000 años, ¿no? Y yo creo que no podemos saber de la humanidad qué es lo que va a ser dentro de 20 años, si seguimos a este tren. Pero no, yendo a algo mucho más reciente, nosotros tenemos a la señora Villarroel al frente del Senado, y es una señora reivindicadora del terrorismo de Estado y de los terroristas de Estado. ¿Por qué me parecía importante? Y yo había empezado con una perorata respecto a los franceses. Porque los franceses aprendieron. Ellos aprendieron. ¿Qué es lo que aprendieron? Que no bastaba con la tortura, con el exterminio. Con eso solo no se podían enfrentar a una sociedad en armas, a una sociedad en armas. Entonces mejoraron su técnica y la introdujeron a la Argentina. Ahí viene la conexión. O sea, no es que solamente yo quisiera hacer historia, sino que nosotros sufrimos acá de la influencia de esa doctrina francesa, los métodos de interrogación, las desapariciones, porque no nos olvidemos que estamos en el entorno, digamos, de una fecha de homenaje a los desaparecidos, ¿cierto? Entonces, en ese entorno, ellos lo que hicieron fue mejorar las formas de ataque a los referentes sociales, no a los de las que incurrían en actividades armadas, sino a todos los referentes sociales, a los referentes opositores. Y bueno,
a partir de esto viene la experiencia de los campos de concentración y las desapariciones. El desaparecido no está ni muerto ni vivo, es un desaparecido, y esto causa un efecto desmovilizador y de terror al resto de la sociedad. De tortura permanente. De tortura es que cada individuo se considera pasible de pasar a ser también un desaparecido. Fuera de los muros de muchos de los campos de concentración, que a veces estaban rodeados de casas. Bueno, tenés el caso acá en Capital, no donde yo estuve, pero en Capital tenés Talleres Orletti, y atrás en Boyacá tenía otro campo que dependía de la misma gente. El Olimpo. El Olimpo. Bueno, el Olimpo como parte de todo ese circuito, digamos, el mismo, ¿no? Circuito. Pero el Olimpo y en la Carra. Rey Ceballos. Pero otros, yo estuve en Vesubio. En Vesubio, ahí a pocos metros había una parrilla. Digamos, esto de que la gente sabía, no sabía, yo creo que la gente sabía, de la misma manera que en Alemania sabían que esos trenes que partían cargados de judíos y de gitanos, y de homosexuales, y de disminuidos, y de opositores políticos, que esos iban a la masacre. La cuestión es arriesgarse a oponerse. En el caso del nazismo hubo 30.000 militantes de izquierda asesinados durante el nazismo, precisamente por oponerse a estas prácticas, al nazismo. Entonces, nosotros sufrimos de esa experiencia que tomó lo más retrógrado de la doctrina francesa, cuando Villarroel defiende a los militares asesinos, cuando ataca a Francia por ser colonialista, no la ataca por haber torturado en Indochina, en Argel, en los lugares... No, de eso no dice nada. No la ataca por la contribución que hizo a los asesinos como su padre, para desarrollar la lucha antisubversiva, como le llamaban. De eso no. Ahí tiene amnesia. De otras cosas puede hacer. Entonces, vos fijate cómo se liga la cuestión histórica con nuestro presente. Y nosotros tenemos que denunciarlo esto, porque es una cuestión absolutamente actual. Yo no sé qué es lo que va a pasar con Milei, porque yo lo veo a veces. Mira, si no fuera por la tragedia de los más desposeídos de nuestra sociedad, me parecería cómico el tema de Milei. Yo, no sé cuándo fue, antes de ayer, el domingo, yo lo escuché, yo lo vi. Sos un héroe. Sí, pero a mí me gusta, tengo poca memoria, la voy perdiendo, pierdo facultades, y entonces me gusta de primera mano y verlo hacer ese aparato con su banda, con su bastón, con los perritos, todo ese glamour, para decir no sé si se puede decir pelotudeces. Las pelotudeces, pero por favor, pero yo creo que no está en su sano juicio o realmente, porque digamos, hay cuestiones en las que por supuesto que no está en su sano juicio, porque vos sabés, yo soy contador, yo no soy economista, soy contador, pero algunas materias de economía tuve que dar, algo me queda todavía, y lo que él desarrolla sobre economía realmente es deplorable,
absolutamente Pero no será deplorable. una mentira más que una locura. No, no, yo creo que una persona que está en su sano juicio, si hay algo que yo no soy, es psicólogo, psiquiatra. Esto, si es locura, no es locura, no es mi campo. Pero actúa como si no estuviera en su sano juicio. O sea, él alguna vez habló de los castigos de los padres y que esto y que lo otro. Sí, si está traumatizado, si para dónde desvió esto, no lo sé. Yo no me quiero meter en un campo que no me corresponde, que no conozco además. Pero que hay signos de desequilibrio bastante evidentes. ¿Con qué necesidad da cifras que son fácilmente refutables? ¿Por qué saca de la galera eh, mentiras que por lo absurda no merecen mayor contemplación, mayor atención? Cuando dijo que los, no sé, 13 o 18 mil pesos que nos irían a corresponder a cada jubilado con la mínima, como en mi caso, provocarían una pérdida de 70 mil millones o 60 mil millones de dólares. ¿Pero de dónde sale eso? Eso hace un traslado de aquí a 50 años acumulando, pero de aquí a 2 años la cosa Bueno, cambia totalmente. empezó su mandato diciendo que la inflación era del 15.000%, ¿te acordás? Bueno, pero saca los números. ¿De dónde? ¿A vos te parece que sin calificarlo, digamos, de bueno ni de malo, esto no? Pero ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad algo que no lo puede mantener? Ahora, Viste, el problema está en los que lo rodean, no son todos locos. No. Ahí hay otra cosa. Y viste, sobre todo los popes del poder económico y financiero. ujú. ¿No? Ahí hay otra cosa. Te interrumpo un segundito para pasar a otro tema. Es muy interesante lo que estás contando, pero quiero que me contestes lo siguiente. Acá se armó una visita a los genocidas, ¿no? Donde fueron diputados, diputadas, qué sé yo. Con el apoyo del gobierno, obviamente, lo armaron ellos. Y le entregaron una carpeta para un proyecto de ley, un supuesto proyecto de ley para su liberación. ¿Vos cómo lo ves el tema de la posible liberación de los genocidas? ¿Se viene un indulto presidencial? ¿Puede haber una ley en el Congreso que los libere? ¿Cómo lo ves el tema este? Mira, ¿O es una locura total? mira, yo creo que no es una locura total bajo el punto de vista de la fuerza de los intereses que están bregando por esto. Es una locura total si se cree que esta sociedad está incapacitada para volver a producir un hecho de la trascendencia de la negativa al 2 por 1, por ejemplo. Y ahora vamos a ver con las universidades qué es lo que pasa. Vamos a ver. Porque además hay otro hecho, que es que el deterioro del apoyo a esta banda dirigencial es, cada vez se va notando con mayor fuerza, lo dicen las estadísticas de los encuestadores y demás. Pero por otro lado, vos fijate que nosotros no tenemos la justicia que quisiéramos, ni mucho menos. Pero cuando se la menciona a la Argentina como un ejemplo, y no es la justicia que nosotros queremos, ni mucho menos, pero cuando se la menciona en el mundo como un ejemplo, es porque en alguna medida, a pesar de que solo 100 y pico de los condenados están cumpliendo en cárceles, en cárceles Cárceles VIP, VIP, claro, ¿no? Donde tienen al servicio penitenciario como si fuera personal de servicio, etcétera, claro. etcétera. A pesar de todo eso, es un ejemplo en el mundo, bla, bla, bla,
Y hay un grupo, un sector de jueces que actúan en las causas que ha logrado esto y hay en desarrollo una cantidad de juicios. Todavía precisamente se está peleando digamos, para acelerar la función de lo que es la Comisión de Interpoderes, que se tiene que reunir para acelerar los juicios, porque hay una cantidad de juicios en marcha en todo el país. Y estos jueces, que en los distintos tribunales orales federales, los TOF, Sí. que se dan principalmente acá en Comodoro Pi, San Martín, en las distintas provincias, no van a variar la postura que han tenido en estos últimos casi 20 años, 17 años. ¿Por qué te doy estos números de años? Bueno, desde Echecolás 2006, fecha de la desaparición de López, ¿no? Desde Echecolás 2006 hasta ahora son 17 años, donde se desarrollaron, bueno, los juicios con más de 1000 y pico de condenas, y de los cuales la enorme mayoría son condenas domiciliarias donde hacen lo que les da la gana. Estos días recorté una página para archivo de uno de los represores que había salido 10 veces de su cárcel domiciliaria para no sé Bueno, qué. tuvimos la fiesta de Olivera con Palito Ortega cantándole la felicidad, ¿no? Claro. Bueno, pero los represores con cárcel domiciliaria piden permiso. Hay quien tiene permiso para salir a pasear 3 veces por semana, lo que fuera. No pasa nada, ¿no? Pero ojo, hay un sector de la justicia que no va a dejar pasar esto así como así. A mí me parecería bien que tomáramos el ejemplo del mexicano, ¿no? Hablo, que deja encaminada la senda para que el Poder Judicial de México, de la misma forma que ya lo son en 40 estados de Estados Unidos, sea elegida por votación popular. Acá nos falta mucho porque hay que crear esa conciencia, mira, a veces el deseo, la necesidad es una creación subjetiva que cuando crece se hace concreta y objetiva. Y nosotros tenemos que crear eso, tenemos que seguir en ese camino. Pero es un ejemplo. Cuando vos lees las distintas encuestas y decís, bueno, ¿cuáles son los poderes más despreciados que hay por la sociedad? Uno de los más despreciados, la justicia. Entonces, es posible, yendo a tu pregunta, es posible que esos proyectos existan, que se puedan concretar. Yo creo que es muy difícil que se concreten. Nosotros, cuando nos reunimos por el 2x1 y se tuvo que revertir esa medida, no fue el 24 de marzo. El 24 de marzo, como todos los 24 de marzo, marcha multitudinaria, en 2 partes, desgraciadamente. Bueno, no importa, pero de cualquier forma, multitudinaria. Y el 2x1 fue aparte por una cuestión puntual. Y yo creo que por una cuestión puntual, como sería la libertad de los genocidas, se volvería a repetir. Eso no me cabe duda. ¿Por qué? Porque yo creo que hay reservas. Yo creo que sé que hay desorientación. Si viene todo lo tuyo a esto, sí, existe desorientación, hay motivos para esa desorientación. Pero yo no creo que la sociedad argentina está vencida, ni mucho menos. No. O sea, el camino
ascendentes de las sociedades no son caminos ascendentes lineales. Bajan un paso, suben dos, bajan otro paso, suben dos. Y sí, y lo tenemos, con las domiciliarias hace rato que tenemos pasos atrás. Sí, pero los juicios siguen. Vos mencionaste recién el tema de la marcha del 24 de marzo. ¿No sería un golazo que pudiéramos hacer una marcha unitaria el 24 de marzo del año que viene? ¿Y qué condiciones ves para que eso se pueda concretar? Yo tengo conocimiento de que este año hubo debates por un documento, a veces se firmaba un documento conjunto, no se firmaba, al final no se firmó nada. ¿Cómo lo ves el tema? Mira, en principio, por supuesto que estoy a favor de la unidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos estás atrás de determinados objetivos, tenés que diferenciar lo principal de lo secundario. Tenés que diferenciarlo. Cuando viene la invasión japonesa a China, Mao coordina, no las une, pero coordina sus fuerzas con la de el responsable del asesinato de 500.000 comunistas. Chiang Kai-shek. Pero lo coordina. O sea, ¿por qué? Porque el tema principal allí era la oposición al ejército invasor japonés. Cuando logran esto, no se abrazan, no van a festejarlo juntos. Igualmente, según tengo entendido, esa alianza no fue una alianza total. Hay un libro muy interesante que se llama La condición humana de Malraux, en donde Malraux plantea que Chiang Kai-shek echaba comunistas vivos a un tren que tenía una caldera y los quemaba vivos en medio de la coordinación con Mao Zedong, ¿no? Perfecto. Y cuando Chiang Kai-shek hacía esto, ¿qué hubiera sido inteligente? No, yo estoy de acuerdo con vos, pero... Bueno, pero concretamente. No, porque si no nos quedamos en la anécdota. O sea, ¿qué hubiera sido inteligente? Agarrar y pelear contra Chiang Kai-shek, claro. Claro. Por esas barbaridades que estaba... Y dejar China a merced de los japoneses. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que o sea, los japoneses hacían esto todos los días, digamos. ¿No? Los japoneses tiraban a los nenitos, a los bebés chinos al aire y los insertaban con la bayoneta, sí. Claro. Pero, a ver, nosotros no tenemos en el campo popular, porque yo creo que son en el campo popular los dos sectores, pero nosotros no tenemos acá a ningún sector que meta a gente del otro sector en la caldera del tren, lo que decías vos. No tenemos eso. Entonces vos tenés que ver. Hay una cuestión elemental. ¿Cuáles son los factores que nos unen y cuáles son los factores que nos desunen? Si somos todos del campo popular, ¿por qué no empezamos por explotar los que nos unen? Sobre todo cuando tenemos enfrente un enemigo que en este caso tampoco son los invasores japoneses. No. Pero sí tenemos la oligarquía nacional, tenemos los negacionistas, tenemos aquellos que representan a los genocidas. ¿Y entonces qué pasa, Guillermo? ¿Por qué no? Y pasa esto, que se pone como principal la disidencia. O sea, estamos en común en un montón de cosas, pero en la disidencia tomamos el elemento de la disidencia para ponerla como principal. Pero esto, ¿cuál sería la causa? Mira, nosotros tenemos una historia al respecto. O sea, el país está partido en dos desde el peronismo. Antes también estaba partido en dos por otros factores. Se unió contra el peronismo. Se unió socialismo, comunismo,
eh, los sectores conservadores se unieron. Y decirme cómo es posible que esos sectores se unan contra un movimiento popular, cuando todavía el peronismo lo único que había hecho, porque si vos me decís de cosas que hizo después, bueno, te digo, el peronismo reivindicó la clase trabajadora argentina y después cometió unos yerros de la Gran Siete, que podemos hablar cosas buenas, pero en ese momento, ¿cómo ibas a elegir estar en contra del peronismo a favor de la gran burguesía nacional, de sectores extranjerizantes, en contra del populismo? Pero cuando vos tratás de analizar esta cuestión del populismo, ahí entramos otra vez en lo sociológico, no psicológico, no, pero entre lo sociológico. ¿Por qué? Porque hay gente que de ninguna manera acepta verse inmerso en una sociedad conjuntamente con, en aquella época se llamaba cabecitas negras, o sea, entre los marrones, si querés que te lo diga de otra forma. Y esto sigue. Actualmente yo conozco gente, trato con gente que si se trata del peronismo, kirchnerismo o lo que fuera, o sectores afines, está absolutamente en contra. Entonces, no importa qué es lo que tengan afinidades por algunos motivos con los reclamos, ¿verdad? Pero no, con esa gente no. Y esto pasa en el campo popular, con los sectores del trotskismo, que son los que dirigen desde hace unos cuantos años a uno de estos sectores. El otro sector tampoco son santos. Ojo. ¿Por qué? Porque el otro sector fue el cooptado por el peronismo, que se embanderó con partidos políticos, que no debiera haberlo hecho bajo ningún punto de vista, porque no se debe. Bueno, los sectores de izquierda están absolutamente embanderados, cada cual en su partido político trosco. Ahora, ¿qué es lo que impide que se les caiga a unos y a otros la venda? ¿Es una venda o hay intereses contrapuestos? Te vuelvo a repetir, hay un interés que es un interés principal, que es la de unirse para derrotar a la oligarquía, a los sectores concentrados del poder económico y financiero principalmente. Ese debiera ser el interés. Pero esto que vos Siempre hay planteás, muchos intereses. pero esto que vos estás planteando, Sí. ¿vos pensás que lo ve todo el mundo ahí adentro? Te pregunto porque no lo sé, realmente no. Porque como vos lo planteás, está claro como el agua. Ahora, ¿todo el mundo ve eso? Mira, O no habrá de un sector que ven al otro sector como parte del enemigo? ¿No? no, acá no hay. Yo creo Digo, que no hay cuestiones de complot, ni infiltración, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque conozco gente de los dos lugares absolutamente valiosos y queribles, sin ninguna duda. Mi abogado originario de Vesubio fue Luis Zamora, pero el caso de Checolás y demás, ¿con quién contamos principalmente? Con Miriam Bregman, claro. pero no, gente que, sin ninguna duda, pero tienen una visión, o sea, todo perfecto con ellos, todo bárbaro. Ahora, ellos no están seguramente de acuerdo con lo que yo digo. Seguramente no están de acuerdo. No, porque sería retrotraer algún principio, lo que fuera. Y la necesidad de luchar en común contra el que es el verdadero enemigo común, ¿dónde lo dejamos? Y lo dejamos colgado por ahí hasta Hasta la calenda griega. hasta veremos. Claro. Lo que sí
te digo es que en las discusiones políticas, sobre todo de este último año pasado y el anterior, digamos, ha crecido esta idea de la unidad de los sectores. No se logró en marzo pasado. Espero que se logre en el marzo próximo, y si no, creo que estamos encaminados hacia allí. Yo tengo esa esperanza Yo también. de que se esté encaminado hacia allí. Ya hubo conversaciones, ya hubo intercambios, como no hubo, siempre las hubo, pero nunca, digamos, De tal magnitud. de esta magnitud, de esta profundidad. Y después, al final, que si por el discurso sí, por el discurso no, si un discurso, si dos discursos, y qué sé yo. ¿Qué discurso en 8 cuartos? Si acá lo principal no es el discurso, lo principal era ver los máximos referentes de unos y otros juntos. Claro. Ese es el discurso. Sería maravilloso, Guillermo, ¿no? No la letra. Sería maravilloso. Quiero verlo eso, quiero verlo. Bueno, ojalá lo veas vos, yo no sé si lo voy a ver, pero, Sí, pero también, espero que seguramente. también. Ojalá, sí, espero poder venir unas cuantas veces a joder acá. Bueno, Guillermo, Bueno, te tengo que despedir. Como siempre, lo que quieras decir, que no te lo haya preguntado, que no se haya puesto sobre la mesa, decilo. Dale, el micrófono es todo tuyo. y si no, Calle ahora, o calle hable para ahora, calle siempre. para siempre. Sí, dale. No, bueno, solamente tener confianza en las fuerzas populares y creer que todo esto que desconcierta ahora, en no mucho tiempo, se va a ir aclarando, y creo que retomará los rumbos que correspondan. O sea, pero en ese sentido, en el sentido de la unión de las fuerzas progresistas, de las fuerzas revolucionarias, y yo creo que si se logra esa unión, eh, se va a lograr una herramienta fundamental para el progreso social. Nada más que eso.